Hay cruces que se hacen por moda, y cruces que se hacen por necesidad genética. El de Asil con Kelso, cuando se entiende bien, pertenece al segundo grupo. Y le digo algo con la voz del que ya vio muchas temporadas, este cruce no funciona por misterio, ni por cuento, ni por una receta secreta. Funciona, ¿cuándo funciona? Porque une dos historias de selección muy distintas, nacidas en continentes distintos, bajo objetivos distintos, y las junta en un mismo cuerpo. Hoy vamos a hablar de ese cruce con un enfoque limpio, preservación, genética y rendimiento. Nada de morbo, nada de sufrimiento. Solo el porqué técnico y el contexto histórico real. Pregunta para usted, para empezar con los pies en la tierra. Cuando usted oye a Asil X Kelso, ¿lo piensa como un cruce para meter poder, o como un cruce para construir una familia nueva con equilibrio? Antes de entrar al cruce, hay que conocer a los dos pilares, porque ahí está la clave de por qué a unos les sale extraordinario, y a otros les sale decepcionante. El Asil, hace él una historia antigua, no una moda. Asil, también escrito Aseel, no es una línea moderna, es un tipo ancestral de ave doméstica del subcontinente indio, principalmente India, Pakistán y regiones cercanas, reconocida y descrita por la literatura avícola tradicional y también por registros internacionales de razas locales, por ejemplo, bases de datos de recursos o genéticos. En términos de historia rural, el Asil se seleccionó durante generaciones por estructura ósea fuerte, musculatura compacta, temperamento firme y estable, no siempre escandaloso, muchas veces más bien serio, gran presencia corporal, tolerancia a condiciones difíciles. Pero aquí viene el primer punto que casi nadie dice, Asil no es una sola cosa. Hay tipos regionales y variaciones, por ejemplo, tipos más grandes y otros más ligeros, y eso cambia mucho el resultado del cruce. Un Asil pesado no se comporta genéticamente igual que un Asil más moderado. Muchos errores del cruce nacen ahí, escoger el tipo de Asil equivocado para el objetivo. Pregunta de interacción, en su experiencia, ¿el Asil que usted ha visto es más bien pesado y de crecimiento lento, o más moderado y funcional? El Kelso, una estirpe moderna de selección americana. Kelso, a diferencia del Asil, no es una raza tradicional con estándar avícola formal. Es una estirpe, Strand, desarrollada por criadores en Estados Unidos en el siglo XX, asociada históricamente con Walter A. Kelso, Texas, y con un estilo de selección enfocado en rendimiento, eficiencia y consistencia. Aquí también conviene ser honesto, los orígenes exactos de muchas estirpes americanas se mezclan entre relatos de criadores, anuncios de época y tradición oral. No siempre hay documentos académicos que detallen cada cruce generacional. Lo que sí es consistente cuando se habla de Kelso es el perfil de selección. Aves más economizadoras de energía, buena lectura del entorno y manejo, lo que muchos llaman inteligencia práctica, eficiencia de movimiento, resistencia para sostener rendimiento sin descomponerse, tendencia a producir ejemplares funcionales, no solo vistosos. Dicho de forma sencilla, el Kelso se hizo famoso por ser útil, repetible y manejable en manos de criadores disciplinados. Pregunta de interacción. ¿Sus Kelsos, o tipo Kelso, tienden a salir muy uniformes, o les sale mucha variación entre hermanos? ¿Por qué este cruce sorprende? Cuando se hace con criterio. Ahora sí, vamos al corazón del título. ¿Por qué muchos criadores reportan que el cruce Asil X Kelso superó expectativas? La respuesta tiene tres capas: complementariedad, heterosis, vigor híbrido y selección posterior. Complementariedad de rasgos, lo que uno aporta donde el otro suele ser más débil. En términos prácticos de criador, el Asil suele aportar estructura, musculatura compacta, estabilidad de temperamento y cuerpo, no solo peso, sino armazón. El Kelso suele aportar eficiencia, agilidad, capacidad de sostener rendimiento y una forma de resolver el trabajo con menos gasto. Cuando usted junta dos poblaciones seleccionadas en direcciones diferentes, puede obtener descendencia que combina lo mejor de ambas, siempre que usted no se pase de un extremo. Vigor híbrido, heterosis, la biología que muchos usan sin nombrarla. En genética animal, cuando se cruzan familias o poblaciones relativamente separadas, la primera generación, F1, puede mostrar mejoras en rasgos de aptitud general, vitalidad, crecimiento, tolerancia al estrés, uniformidad de arranque. Esto se explica porque aumenta la heterocigosis y se enmascaran algunas debilidades recesivas que estaban fijas en una familia muy cerrada. Ojo, esto no es magia permanente. La heterosis se nota más en F1. Si usted cruza sin plan en F2 y F3, la variación se abre como abanico. La selección posterior, lo que casi nadie hace y por eso no lo copia igual. Muchos hacen el cruce, ven una F1 bonita, y creen que ya crearon algo. No,
Crear una familia nueva requiere separar lotes, registrar resultados, seleccionar duro por 2-3 temporadas, fijar un tipo funcional, no solo un color o una forma. Y aquí está la verdad, el cruce Asil X Kelso tiene potencial, pero exige mano firme. Si usted no selecciona, la genética se dispersa. Pregunta de interacción. ¿Usted suele criar F1 y luego repetir el mismo cruce una y otra vez, o intenta seleccionar y estabilizar una familia propia? El inicio del contexto técnico. ¿Qué suele pasar en la F1 y por qué a veces decepciona? Cuando el cruce se hace, los resultados típicos en F1 pueden ser sorprendentes, pero también vienen con retos muy concretos. Puede aumentar la variación de tamaño y tipo corporal si el asil usado es demasiado extremo, muy pesado o muy particular. Puede aparecer crecimiento más lento si la base asil es de madurez tardía. Puede haber aves excelentes y otras torpes si no se selecciona por balance y eficiencia. El temperamento puede volverse demasiado fuerte o demasiado sensible dependiendo de líneas y manejo temprano. Por eso, el objetivo real no debería ser hacer el cruce, sino escoger el tipo de asil correcto y probar el kelso correcto, y luego seleccionar. En la parte 2 vamos a entrar a lo más valioso: cómo elegir el tipo de asil para este cruce. No todos sirven para lo mismo. Qué criterios usar para escoger el kelso adecuado, qué esperar en F1 y qué no esperar, y cómo diseñar un plan de 2 temporadas para que el cruce no se vuelva una lotería sino una familia estable. Vamos a lo práctico. ¿Por qué a unos criadores este cruce les da ejemplares extraordinarios y a otros les da un lote pesado, variable o de madurez lenta? Casi siempre la diferencia está en 2 decisiones: qué tipo de asil eligieron y qué hicieron después de la F1. Pregunta: antes de cruzar, ¿tu meta es conservar tipo asil visible, o tu meta es construir un atleta más equilibrado manteniendo eficiencia? 1. No todo asil sirve para lo mismo. El error más común. Asil/ACL es un grupo amplio de tipos tradicionales del sur de Asia. En fuentes avícolas y registros de recursos o genéticos se reconoce esa variación regional. En el corral, esa diferencia se traduce así: asil pesado/diagonal muy extremo, suele dar más masa y armazón, pero puede traer madurez más tardía, menor uniformidad y si no se selecciona, puede apagar la eficiencia del kelso. Asil moderado/diagonal más funcional, tiende a aportar estructura y estabilidad sin robar tanta agilidad ni tiempo de desarrollo. Si su objetivo es superar expectativas en rendimiento y consistencia, normalmente conviene partir de un asil moderado, bien aplomado, con buena respiración, no uno exagerado por tamaño. Pregunta: ¿el asil que piensas usar, a qué edad está realmente hecho y sosteniéndose firme? ¿Antes del año o mucho después? 2. El kelso que funciona en este cruce no es cualquier kelso. Como kelso es una estirpe, no una raza con estándar único, hay variación grande entre corrales. Para este cruce, suele funcionar mejor un kelso que sea consistente en descendencia, lotes parejos, pocos rezagados, de condición estable, no se infla con facilidad, no se cae con facilidad, con estructura limpia, patas, balance, caja corporal suficiente, temperamento manejable, no hiperreactivo. Si usted mete un kelso demasiado ligero, demasiado nervioso o muy variable, el asil no le va a arreglar eso. Al contrario, la F1 puede abrir más variación. Pregunta: de tu kelso, ¿qué es lo más repetible, la uniformidad del lote o solo la presencia del individuo? 3. ¿Qué esperar en F1 y qué no esperar? La F1, primera generación, es donde muchos se enamoran. Y con razón, ahí se nota a veces el vigor híbrido, heterosis, que suele mejorar rasgos generales como vitalidad, arranque y tolerancia. Pero la F1 también trae realidades que el criador debe anticipar. Lo que sí puede aparecer, si el cruce fue bien escogido: mejor armazón y firmeza corporal que el kelso puro, estabilidad de temperamento más marcada, buena capacidad de sostener condición con rutina constante, pollitos que arrancan con más vida, sobre todo si la madre es fuerte. Lo que no es garantía. Uniformidad perfecta. La F1 puede variar mucho si los padres eran muy distintos. Madurez rápida. Si el asil usado es tardío, lo va a ver. Clonar una familia en una sola camada, eso requiere selección posterior. La F1 no es la línea, la F1 es el primer borrador. Pregunta: cuando haces cruces nuevos, ¿tú evalúas la camada completa al día 30 y 60, o te quedas con el mejor individuo y ya? 4. Dirección del cruce. Asil como padre o como madre. Esto no es superstición, es práctica de criadero. Usar asil como madre puede dar huevos más grandes y pollitos con arranque fuerte si la hembra es buena, porque el efecto materno, nutrición del huevo, consistencia del cascarón, arranque, influye muchísimo en las primeras semanas.
Usar Kelso como madre puede favorecer uniformidad temprana si esa línea Kelso es muy estable como reproductora y su manejo de postura es consistente. No hay una sola verdad, se prueba y se compara. El criador que supere expectativas suele hacer el cruce en ambos sentidos alguna vez y se queda con el que le da mejor promedio, no con el que le da el pollito más bonito. 5. El punto fino. ¿Qué hacer después de la F1, donde muchos fallan? Aquí se decide si el cruce se convierte en una familia estable o en una lotería. Ruta A. Retrocruce para capturar eficiencia, muy usada. Si le gustó lo que aportó el asil pero quiere conservar el motor Kelso, una estrategia clásica es F1, 50/50, por Kelso, retrocruce, igual a descendencia 75% Kelso / 25% asil. Esto suele ayudar a recuperar eficiencia y uniformidad tipo Kelso, conservar parte de estructura / estabilidad aportada por asil. Luego se selecciona y se fija con disciplina. Ruta B, compuesto y fijación, para construir una familia nueva, F1 por F1, Inter C, para formar un compuesto. Esto abre variación en F2, ahí la selección debe ser fuerte. Esta ruta es para criadores que tienen espacio, registro y paciencia, porque F2 puede traer extremos, excelentes y regulares. Ruta C, mantener dos ramas y rotar, para no estrechar, mantener una rama más Kelso y otra más asil, cruzarlas de forma planificada según resultados. Esto ayuda a sostener vigor sin perder dirección. Pregunta: ¿tú quieres que tu familia final quede más cerca de 25% asil o de 50% asil? ¿Y por qué? 6. Criterios de selección que hacen que supere expectativas. Si usted quiere que este cruce sea algo serio, los criterios deben ser más funcionales que estéticos. Balance y patas, sin eso no hay longevidad útil. Condición firme, evitar ejemplares que se inflan fácil o se caen fácil. Respiración limpia y tolerancia al calor, se nota con manejo y observación, no con foto. Temperamento estable, el ejemplar que aprende rutina y se controla suele ser más eficiente. Uniformidad de descendencia, el reproductor real es el que sube el promedio del lote. En este cruce, el premio no es tener un ave enorme. El premio es tener un atleta equilibrado, reproducible y consistente.